Hola, hola, estimados estudiantes del Departamento de Finanzas en su primer semestre de interacción con la vida académica. Reciban un cordial saludo, tanto en Ingeniería Financiera, su ciclo de tecnología en análisis de costos y presupuestos, como en Contaduría Pública. En esta segunda semana trabajaremos de acuerdo a la guía el tema del origen de la educación financiera, y es que quiero felicitar a quienes ya me han enviado las actividades y a los diferentes profesores también. Hay unos estudiantes, unos referidos, unos estudiantes que ya refieren como entregas anticipadas de la fecha límite 18-19 de febrero. Ya hay estudiantes entregando tanto la presentación como el resumen de ese modelo de economía, los principios de la economía, cómo funciona la economía. Algunos estudiantes ya empezaron a hacerse preguntas: ¿por qué me entusiasma esto? ¿Por qué elegí esta carrera, contaduría pública o ingeniería financiera? Y hacia dónde va todo ese tronco común de la carrera, que es la tecnología en análisis en costos y presupuestos. Entonces, eso es lo que necesitamos: despertar pasión, pasión por ese programa que eligieron, y que el departamento les brinde esa reflexión epistemológica en este curso de seminario o fundamentos de, eh, eso se llama introducción al área profesional o a la formación profesional. Eh, Sobre el origen del dinero hay muchas versiones, y uno diría la educación financiera procede a partir de esa historia del origen del dinero, de la definición de la sociedad, de un artículo, de un mecanismo a través del cual poder intercambiar bienes y servicios, poder intercambiar eh, mi capacidad de trabajo y mi tiempo para poder obtener otros elementos de elección como alimentación, hospedaje, vivienda y otro tipo de satisfacción de necesidades que nos surgen como seres humanos. Entonces, quiero que, pensando en esa clave del capítulo número uno de Fundamentos de Economía o de el libro de Economía de Mankiw, piensen en ese origen de la educación financiera. ¿En qué momento la sociedad empezó a decirle a su nueva generación: necesitamos formarnos para hacer uso racional de nuestros recursos a través de la educación financiera? Porque eso es lo que da origen a las carreras que ustedes están estudiando en este momento. Y, y ya tienen una base, todo este concepto del trade-off, o de lo que es el costo de oportunidad, lo que es el sacrificio que hacen los seres humanos. Cuando yo elijo algo, sacrifico una cantidad de cosas, porque ocupo mi tiempo y ocupo mi disposición de recursos para elegir A o B o C: comida, para elegir un viaje, para elegir una vestimenta y otro tipo de cosas. Entonces, el origen del dinero está allí, en el medio de todo este discurso, pero antes del dinero también intercambiábamos a través de trueques. Y también se puede haber dado un tipo de formación sobre la forma en cómo proceder mejor, cómo elegir mejor, cómo actuar en consonancia con una educación financiera adecuada. Y ese ha sido el éxito de muchas naciones: una adecuada formación y educación financiera. Entonces, hay diferentes textos que nos muestran ese paso a paso de la creación de esa moneda. Al principio, una representación a partir de un material escaso,
la sal en ocasiones, la pimienta, fueron monedas de su momento en Egipto, parte de África, Asia y Europa. Y probablemente no hemos explorado nuestra historia precolombina, pero también habrán otros mecanismos a través del oro, de artefactos de orfebrería y alfarería, como mecanismos de intercambio, lo mismo que en Asia, en África profunda, hay evidencias también de otros avances en ese sentido. Entonces, más allá de ese origen del dinero, pues lo que estamos buscando, lo que estamos rastreando es el origen de la educación financiera. ¿En qué momento pues, pasa de ser un asunto de padre, madre a hijos sobre la toma de decisiones a ser un asunto colectivo, donde nos educamos financieramente para hacer un uso eficiente, como lo decían en esos capítulos, un uso eficiente de los recursos? Y es allí donde tenemos que entender el concepto que creo que es más importante dentro de lo que ha sido la evolución del dinero, y es el dinero fiduciario. fiduciario. Este término pertenece a una raíz etimológica donde las fiducias eh, explican el dinero de confianza. Ya no es un dinero que representa un valor real, sino es un dinero que representa la confianza que tiene el emisor de ese dinero. Y ese dinero fiat eh, es lo que en este momento nos hace mucho más urgente esta educación financiera, porque los niveles de endeudamiento que están generando muchas naciones, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, supera su Producto Interno Bruto. Es decir, que están sobreendeudados más de lo que pueden producir en un año, en ocasiones en 2 y hasta en 3 años. Es decir, el PIB comprometido de años hacia adelante a partir del endeudamiento con dinero fiat, que es como esa evolución de ese dinero y lo que hace que sea mucho más urgente entender el origen de esa educación financiera y la necesidad de educarnos sobre esas elecciones. Y regresando al premio Nobel Paul Krugman, en el capítulo 2 encontramos una explicación a estas situaciones de medición del comportamiento de las economías que enriquece la educación financiera y tiene que ver con las representaciones a partir de las fronteras de posibilidades de producción, las limitantes que hay en la vida real del ser humano, individual o colectivo, y el flujo circular de la renta, el flujo circular del dinero entre familias y empresas. En ese capítulo 2 encontramos allí estos modelos, y lo mismo en el capítulo 2, pensando como un economista del capítulo de Gregory Mankiw, encontramos también este tipo de representaciones que nos ayudan a entender el origen de la educación financiera, la forma de relacionarse y un actor que en este caso falta. Aquí están las empresas y las familias y ahí están los dos flujos que se dan, pero el Estado está en la mitad con su sector financiero y con otro tipo de mediadores de este tipo de representación de la economía y de esos orígenes y por qué es importante educarnos en los temas financieros. Entonces, quiero que esta semana lo que hagan es tomar, van a tener varias opciones. Los profesores Juan Diego, Eric, Osvaldo y Gloria, estaremos atentos a, a esa entrega de un discurso a partir de este segundo capítulo
de Mankiw o de Paul Krugman, donde ustedes justifiquen con esta lectura el origen, dónde se dio el origen de la educación financiera, si se dio en la parte política de la sociedad, si se dio en la parte religiosa o si se dio desde el núcleo familiar. ¿A qué vamos con todo esto? Estamos eligiendo una carrera en el área de ciencias económicas y administrativas, una carrera de contaduría pública o de ingeniería financiera donde voy a ayudar a las empresas a tomar decisiones y donde voy a tener un salario que representa estos 5 años de dedicación que voy a hacer a mi proyecto más importante, a mi mente, para que me paguen mucho más de lo que me pagarían si no estudio. O sea, ustedes están tomando una decisión económica muy inteligente y es una decisión económica que representa flujos financieros importantes para su vida actual y para su vida futura. En esa medida, entonces, identifiquen en qué momento de la historia pudo haberse dado ese origen de la educación financiera formal, que trasciende desde la familia o desde la iglesia o desde el Estado y trasciende y se convierte en algo que hoy en día vamos a ejercer como profesión. Entonces se leen cualquiera de estos capítulos, bien sea el capítulo de Mankiw o de Paul Krugman, y narran su explicación de la historia de lo que podría ser el origen de la educación financiera, a partir de estas comprensiones de los modelos que representan la economía. Y también, si pueden elegir también una opción, eligen el capítulo de la historia del dinero. Hay este capítulo que está disponible en Google Books. El libro es el de Catherine Eagleton y Jonathan Williams. Y también hay otro libro disponible aquí sobre la historia del dinero que tiene que ver con este Francisco Soberón Valdés. No reconozco el autor, pero veo que hay un discurso coherente en esto. Entonces lo que quiero es que eh, elijan cualquiera de estos capítulos, pero sobre todo estos dos, para que confrontemos un poco más ese amor hacia que nos tiene que ir creciendo, porque vamos tomando muy buenas bases epistemológicas. Hay varias tablas que nos ayudan a representar pues, los problemas de los modelos, pero concéntrese más en las gráficas y en el texto, en el discurso. Y justificamos a ver en qué punto cree usted que y desde qué parte, en qué punto de la historia, hace 1000 años, 2000 años, antes de Cristo, en la Grecia antigua o en el Egipto de hace 4000 años, que ha sido una de las civilizaciones más estudiadas por Max Weber, padre de la sociología y también un buen referente en economía, o creen que surgió mucho más allá en civilizaciones anteriores, la educación financiera. Más allá que el origen del dinero y la moneda, es esta educación financiera que nos ayuda a entender formalmente la economía. Éxitos, que les vaya muy bien, que disfruten la actividad de esta semana y ya entraremos en algo muy interesante en la semana número 3 que tiene que ver con nuestra institución. Eh, bueno, ya esta semana hablaremos del PEI, Proyecto Educativo Institucional, que ratifica su formación por competencias y aquí, además de los contenidos que estamos viendo del curso, estamos desarrollando competencias comunicativas, porque el producto de cada semana que es un discurso, un mapa conceptual con esta información, con lo que leyeron de aquí o con lo que leyeron de acá, para expresar, solucionar ese reto y no se equivocan. O sea, el punto que usted ponga es un punto que usted va a justificar. Entonces desarrolla competencias comunicativas y habilidades para argumentar. Éxitos en la actividad de esta semana y muy atentos a las retroalimentaciones que los docentes le darán a sus trabajos y entregas cumplidas. Como
nos atrasamos una semana por el alistamiento de plataformas, pues se amplía de pronto los plazos y lo van a ver. La guía es muy estricta, pero tampoco es que nos vamos a ahogar. Espero que puedan ir tomándose confianza y armando sus videos. De nuevo, no es importante que tengan el rostro en el video, simplemente lo importante es un mapa conceptual donde justifiquen lo que van a mostrar. 6 minutos como mínimo. Éxitos, que les vaya muy bien.